Seguimos en la segunda parte del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza y ahora vamos al capítulo número 7, El vacío. Empieza a hablar de su vida. Joe Dispenza dice que a partir de la película en la que el documental en el que salió, y tú qué sabes, empezó a tener más conferencias, empezó a ser mucho más conocido, hizo su primer libro, que no es este, tiene una hermosa familia, una esposa que lo quiere, 2 hijos maravillosos, y decía, aún así, cualquier persona que me viera ahorita no entendería por qué me siento vacío. No hay ninguna razón por la cual yo me sienta vacío, pero me siento vacío. Y esa era su reflexión. Generalmente cuando no sabes quién eres, puedes empezar a perderte en el vacío, porque puedes perderte en el éxito. Y dice que el vacío aparece cuando no has dejado de ser tú por completo. Pensando en eso y yendo a una conferencia en el avión, se da cuenta y observa sus 2 manos, sus manos encima una de la otra, y observa que en las manos hay un vacío. Le llega una epifanía en ese momento y se da cuenta de que la mano de arriba representa el yo exterior y la mano de abajo representa el yo ideal. Porque la mano de abajo no se ve y por lo tanto puede mostrar el yo verdadero, y lo de arriba es quien aparenta ser. Y así, en ese vacío entre las manos, de entre quién aparenta ser y quién eres en realidad, se genera un vacío. Este vacío tiene estas características. Entre quien aparenta ser y entre quien eres realmente, tú te escudas en ese vacío para protegerte porque tienes baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad y culpabilidad, y la combinación de estas. Y es deshaciéndote de cada una de estas emociones negativas de baja frecuencia cómo puedes empezar a cortar ese vacío. Y te dice aquí que el tamaño del vacío va a depender de cuántas emociones tienes, de cuántos recuerdos estás cargando. Esas experiencias pasadas que tú recuerdas, pues son las que te están manteniendo con baja autoestima, con ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad, etc. Y empieza aquí a introducir también otro concepto, porque dice que en general nos hemos acostumbrado a ocultarnos de alguna manera. Y nos ocultamos en grupos, ¿no? En grupos para sentirnos mejor, en un grupo familiar, en un grupo de trabajo, de amigos que toman o que fuman, un grupo religioso, el grupo que tú quieras. Si tú te estás ocultando ahí porque te sientes mejor estando con alguien e intentas ser alguien que no eres para pertenecer a un grupo porque salir de él es ser despreciado, dice aquí que nos tapamos y perdemos nuestra identidad en otros o detrás de otras personas. Si no correspondes a ese grupo, te vas a quedar y vas a buscar adaptarte hasta que crees que eres eso. Lo ideal es que busques un grupo al cual sí pertenezcas, porque el ser humano es un ser social, necesitamos de grupos, pero si no te conoces, no sabes quién eres y te pierdes en esas emociones de culpa, en esas emociones de quién eres tú y quién quieres dejar de ser, vas a empezar a buscar pertenecer a los grupos equivocados. Ahí es donde te empiezas a preguntar si es esa la persona que eres. A veces es mucho más fácil ignorar la pregunta que responder la pregunta. También nos dice que este vacío se empieza a generar por nuestro tipo de vida. Nosotros, y hasta el momento en el que se hizo este libro, que recuerda el libro es del 2012, la gente que en ese momento, en el 2012, estaba llegando a los 35, 36, 38, 40 años, era gente que en realidad no había pasado la mayor parte de su vida con la tecnología. Tenían una forma de vida más o menos como la que estás viendo aquí en las curvas. Estabas en el kinder en algún momento, todas las emociones habidas y por haber. Cuando tú llegas a los 40 años, ya las viviste, ya estuviste con amigos, ya sentiste esa emoción o ese estrés de la primer clase en la escuela, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Ya viviste tu primer amor adolescente, incluso tu primer amor normal. Ya tuviste una carrera, ya empezaste a trabajar. Ya te casaste, tuviste hijos, tal vez te divorciaste, tal vez no tuviste hijos, ya tuviste cosas, ya las perdiste. Vaya, a ese momento, a los 40 años, prácticamente ya viviste casi todo lo que se podía vivir. Y precisamente esas vivencias y eso que estás recordando como esa persona que ya no quieres ser, es la que te lleva eventualmente a generar una crisis. Nos habla aquí de estas famosas crisis de los 40, la noche oscura, tu peor momento, el peor cambio, no importa cómo lo quieras llevar. Pareciera que es como un switch, pero no es un switch. En realidad
empieza a describirse, empieza a generarse esta descripción cuando te empiezas a dar cuenta que ya viviste prácticamente todo lo que tenías que vivir en términos de emociones, todavía te falta mucho por vivir y puedes preguntarte, ¿esto es todo lo que hay? Y por eso es que empieza a aparecer este vacío, empieza a aparecer la baja autoestima, el miedo, la culpabilidad y empiezas a perderte, a no darte cuenta o no entender o no decidir quién eres y te escudas en aquello que crees que eres pero que realmente no es esa persona la que quieres realmente ser. Esto lo que hace es enmascarar un vacío. No tapas el vacío con lo externo. No intentes llenar el vacío con cosas, con personas, con situaciones, con experiencias. No va a funcionar. No puedes llenar ese vacío. Porque lo que tienes que hacer es revisar quién eres por dentro. El vacío está dentro. Y en general esto puede darte la sensación de que cambias de la noche a la mañana, pero en realidad viene sucediendo en los últimos años, sobre todo cuando empiezas a sentir que te llega esa crisis. No es específicamente a los 40, insisto, no es un switch, no es que tengas 39 años, 364 días y cumples 40 y se prende el switch y ya tienes la crisis. Te puede llegar desde los 32, desde los 33, 40 años, 42 años, pero más o menos los estudios nos dicen que aproximadamente llegando a la década de los 40 es cuando se empieza a presentar esta crisis, para la mayoría de los casos. Y entre los 30 y los 40 en realidad empiezas a sentir la mayor parte de frustración. Puedes empezar a sentir emociones como odio, como ira, de las cuales pretendes huir, pero en realidad llegas a los 40 y ahí te están esperando. Estas emociones no se fueron. Evidentemente aquí nos dice que cuando empiezas tú a hacerte estas preguntas, porque empiezas a tratar de manejar muchas cosas en tu vida, ya tienes hijos, ya tienes trabajo, ya tienes pareja o no tienes pareja y quieres tener pareja, ya no quieres ese trabajo, te empiezas a preocupar por tu aspecto, tienes amigos, pierdes a tus amigos o cualquier otra cosa que se te ocurra que esté pasando y las empiezas a tratar de manejar a lo largo de tu vida, te dice que cuando te empiezas a hacer preguntas como ¿quién soy? Si me amo, si esto es todo en la vida, tu alma empieza a despertar. Y entonces sí, empiezas a liberarte. Sueltas todas esas cosas momentáneamente, empiezas a concentrarte en ti y empiezas a concentrarte en lo que tu alma realmente quiere de ti.